Muy buenos días, feliz semana para este grupo hermoso de psicología pastoral de nuestro IVIVA virtual a nivel nacional. Qué gusto saludarles, qué gusto poder compartir con ustedes esta última semana, que ya es nuestra última semana, ¿no? Qué bendición saludarles, qué bendición la clase que tuvimos esta semana, el cierre que hicimos. Una gran bendición. Los llevaré siempre en mi corazón, por supuesto. Son un gran grupo, personas muy amorosas y eso es lo que necesita la obra, por supuesto. Así que para todos ustedes quienes desean tener este video, este resumen de lo que vimos en la clase de esta semana, y para los que por una u otra razón no pudieron asistir, pues bueno, vamos a hacer el video, nuestro video cotidiano semanal, siendo este el último video de esta materia. Y el tema de esta semana es el capítulo 5 del módulo, la perspectiva de la psicología pastoral en momentos de crisis. Les comento que yo utilicé temas del módulo como también temas de la lectura complementaria que ustedes ya debieron de haber enviado a la plataforma, el informe de lectura complementaria. Si ustedes lo hicieron, se habrán encontrado en la lectura con muchas cosas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Así que, nuevamente, bienvenidos. Ministerio en situaciones de crisis. La mayoría de las personas buscan ayuda en momentos de crisis, problemas, tragedias o emergencias. Para eso nos buscan, en esos momentos. Muy frecuentemente es donde se nos busca, se nos solicita. Descripción y características de una crisis. Vamos a ver entonces qué es una crisis. Es un cambio considerable, un momento decisivo o grave que ocurre en una enfermedad o en un suceso de consecuencias impactantes, ya sea para mejorar, modificar o cese de la vida. Sea para mejorar la vida, sea para modificarla en el caso de una pérdida, o sea para el cese, ya hablando de la pérdida como tal, ¿cierto? Descripción de una crisis, esa viene a ser una definición. Vamos a ver otra que ustedes la leyeron en la lectura complementaria. Y recuerden, la lectura complementaria, acompañamiento en situaciones de crisis, de Daniel Esquipán, de la semana 3, de la semana pasada. Y esta es la definición que da este autor. Las crisis son escenarios que pueden ocurrir en cualquier momento de la vida, como consecuencia de situaciones imprevisibles y en circunstancias especiales. Se trata en su mayoría de situaciones repentinas que generan estrés, desespero, angustia y sufrimiento, ya sea por instantes o por tiempo prolongado, en la mayoría de casos. Algunos ejemplos de situaciones críticas que pueden generar crisis como respuesta a las mismas son un serio accidente, la pérdida inesperada de un ser querido, divorcio, enfermedad grave, embarazo no deseado, la pérdida del empleo o de bienes, un desastre natural, un incendio, ser víctima de un asalto, violación o terrorismo, etc. En otras palabras, las experiencias de crisis se definen como tales por el estrés extraordinario y la desestabilización que generan. Esa es la definición de una crisis. Una circunstancia de la vida que llega de repente y desestabiliza la vida. La desestabiliza, ¿cierto? Esa es una crisis, un suceso que desestabiliza la vida. Características. Problema. Cada ser humano enfrenta con frecuencia dificultades, conflictos, contrariedades que son definidos como un problema, dilemas, sin que necesariamente sea una crisis. ¿Y por qué? Porque muchas veces en los problemas se encuentra la solución. Muchas veces en los problemas nosotros tenemos los recursos, ¿cierto? Tenemos los recursos para solucionar en ese momento ese impasse, ese problema. Eso no pasa a ser crisis, porque están los recursos, las herramientas. Están los recursos, están las herramientas
para la solución del problema. Pero a veces no es así. Y cuando no es así, pasa a ser una crisis. También una tragedia que puede desembocar en una crisis, como puede que no. Es un acontecimiento desafortunado con implicaciones externas que nos afectan de maneras diversas y no necesariamente conducen a una crisis, ni tampoco se deriva de ella. A veces en esas tragedias se puede hallar mucha fortaleza, puede haber el efecto contrario que es el ánimo, pueden haber herramientas, posibilidades que ayuden a contrarrestar esa tragedia y eso no permite que exista una crisis. Pero también encontramos entre las características la emergencia, que es un estado subjetivo, una sensación de que uno necesita ayuda externa para enfrentar los cambios o poner fin a ellos. Entonces, esas tres cosas que pueden derivar de una crisis y también puede que no deriven de una crisis. Son características previas a la crisis. Veamos la naturaleza de la crisis. La crisis acontece cuando las acciones conocidas destinadas a solucionar la amenaza y nuevos intentos y las medidas de emergencia que se utilizan en ese momento resultan ineficaces, permitiendo así que la tensión creada por el evento amenazante desborda o supera las capacidades de contención de la persona o el sistema familiar existente. Cuando sucede un problema, tenemos algunas alternativas de solución a algunos recursos, pero el problema es, valga la redundancia, cuando esos recursos no alcanzan a solventar ese problema o a enfrentarlo o a solucionarlo. Cuando se acaban los recursos, ahí entra la crisis porque no se sabe qué hacer y entra la desestabilización. Humanamente es imposible evadir una crisis. Podemos estar en la cúspide de nuestros estados mentales, económicos y aún espirituales. Cuando estas son superadas por el impacto de la misma, generaremos crisis. Entonces, las crisis son inevitables. Lo hablábamos en la clase, mis queridos hermanos. Veíamos el caso de Job. La crisis de Job, él estaba en la cúspide. Él estaba bien. Y repentinamente, todo se acabó. Repentinamente entró la crisis. No tenía nada. La vida hasta la estaba perdiendo. Perdió todo. Y no pecó contra Dios. De manera que las crisis no son consecuencias del pecado. En la mayoría de veces las crisis llegan porque así es la vida. Llegan al nacer, al entrar al colegio, al salir del colegio, al entrar a la universidad, al salir de la universidad, al trabajar, al perder un trabajo, al casarse, que eso también es una crisis, como lo decíamos, y no porque el matrimonio sea malo, sino porque dos vidas individuales y dos mundos individuales se unen. Dos mundos con perspectivas muy diferentes y el proceso de acomodarse y de ajustarse a que la vivencia no es uno, sino que son dos, genera crisis. Genera crisis. En el comienzo de la vida matrimonial, en el momento de ajustarse a su nueva realidad. Es una crisis. La crisis de cuando llegan los hijos, de que ya la pareja no tiene suficiente tiempo para compartir, porque ahora se le dedica a los infantes o al infante que ha llegado a este mundo. La crisis del nido vacío cuando los hijos se van. Y ni qué hablar de la crisis de la mediana vida y también de la adultez madura o del adulto mayor. También hay crisis. En toda la vida se pasan procesos de crisis en todas las etapas de la vida. Y yo quiero llamar la atención en esto porque anoche, lunes de esta semana, vimos y tocamos el ejemplo de la vida pastoral, de la vida ministerial, que
Todos vamos y buscamos al pastor para que solucione nuestros problemas. Y cuando nos preguntamos, ¿y el pastor qué hace cuando tiene problemas? Muy egoístamente decimos, pues él va a Dios. Él va a Dios, pues que lo solucione con Dios. Para eso tiene a Dios, no es que es el pastor. Se nos ha olvidado que, aunque Dios está, por supuesto, para ayudarnos en nuestros problemas, el pastor es un ser humano como usted y como yo, que tiene necesidades, que llora, que sufre, que tiene premura económica. Y lo menos que espera de su congregación es que le caigan encima. ¿Ah? Entonces al pastor se le vulneran todo tipo de derechos. El pastor no puede llorar, el pastor no puede quejarse, el pastor no puede frustrarse, el pastor no puede deprimirse. ¿Por qué? No hay que ser siervo de Dios. ¿Cómo se va a deprimir, Dios mío? Eso es una falta de respeto. Antes de ser pastor ha sido humano y sigue siendo humano. Pastores, si tienen que frustrarse, no se sientan mal si se sienten frustrados. No se sientan con culpa si se sienten débiles, si lloran. Porque Dios es el que nos consuela, pastores. Y nosotros como iglesia, tratemos bien a nuestros pastores. No les hagamos la vida imposible. Ellos también son humanos, ellos sienten. Nosotros pensamos que el pastor no siente, que tiene una coraza, que es inmune a todos nuestros golpes, a todas nuestras críticas. No, ellos sienten. Sienten. Ojalá tú estuvieras en los zapatos de ellos, para que vieras lo que se siente. Entonces hay que tolerar y amar a nuestros pastores y mirarlos igualmente humanos, como usted y como yo. No se nos puede olvidar. Job pasó por crisis. Era un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Le llegó una crisis. A ti y a mí nos pueden llegar crisis. No por eso estamos en pecado, no por eso somos menos espirituales. A nuestros pastores les pueden llegar crisis. Y lo que ellos esperan es que estemos como iglesia para tenderles la mano y para apoyarles. Ahora veamos este cuadro, que si usted hizo la lectura complementaria, yo sé que lo vio y lo entiende. De la amenaza a la crisis. Llega la amenaza o el suceso desencadenante, la amenaza, una tragedia, un estímulo o una pérdida. Cuando no se encuentran los recursos para contrarrestar esta amenaza, comienza a aumentar el estrés y la tensión y la ansiedad. Entonces se movilizan estrategias habituales, es decir, maneras de cómo poder solucionar la dificultad del problema. Estrategias. Resulta que esas estrategias fracasan esas estrategias, y al fracasar aumenta el estrés y la ansiedad otra vez. Y mire cómo va la gráfica. Miren cómo va esta segunda gráfica. Empieza a descontrolarse la persona, empieza a aumentar el nivel de tensión y de ansiedad. Y no conforme con eso, se movilizan nuevos recursos de emergencia para ver si se puede contrarrestar esa amenaza que me está atacando. Pero pueden haber estos posibles resultados. Primero, reducción de la amenaza externa. Segundo, redefinición del problema. Tercero, se pueden alcanzar objetivos fijos. O cuarto, el fracaso. Y después del fracaso, miren lo que queda en la tercera gráfica. Una descompensación, una desestabilización total, lo que desencadena en una crisis. Desorden de las capacidades y recursos disponibles. Se acabaron, se agotaron todos los recursos, todas las alternativas. Definitivamente eso evoca en una crisis. Evoca en una crisis. Características de la crisis. Usted en el módulo va a ver estas características. Suceso delicado. Es que el suceso que llega a golpear la amenaza. Estado sensible. Sensibilidad ante la amenaza. Factor precipitante, como lo que ayuda a que la crisis se desarrolle. Estado de crisis activo. Debilidad e impotencia.
choque o conflicto. Características de la crisis. Y las seguimos viendo. Ya hemos visto algunas, en el cuadro vimos otras, aquí vemos otras para comprender la dimensión de lo que es una crisis. Pero en la lectura complementaria vimos 4 tipos de señales para identificar a una persona en crisis. Primera, señales físicas. Encontramos dificultad para dormir, dificultad para comer, disminución de energías o cansancio, dolores crónicos sin explicación, dolor de cabeza, nerviosismo, ansiedad o agitación, llanto frecuente, correlación posible con úlceras, hipertensión arterial, problemas cardíacos. En caso de trauma severo se encuentra el pánico, esas reacciones que se ven físicamente, entre otras. Entonces son las reacciones que físicamente vemos, corporalmente, que se manifiestan y que denotan un estado de crisis. Pero también hay señales emocionales y mentales. La primera, sentido de vulnerabilidad y o pérdida de control. Segunda, ansiedad y o depresión, miedos. Tercera, pensamientos que generan temor, incluyendo ideas sobre el suicidio. Irritabilidad o irascibilidad, cambios drásticos del humor, la bipolaridad, dificultad para tomar decisiones, dificultad en la comunicación y relaciones interpersonales. Cuando tengo una crisis me quiero desquitar con cualquiera. Distracciones, desorientación. En caso de trauma severo, sentido de desvalorización, pérdida de autoestima y desesperanza, entre otras. Señales emocionales, mentales. Pero vienen otro tipo de señales que son más visibles, que son las señales de comportamiento. Miremos cuáles son. Primera, recurrir a diversiones para neutralizar la ansiedad. Es decir, recurrir a hobbies, recurrir a adicciones, a cosas que me pueden dañar para escapar de la crisis o de la realidad que me agobia. Abusar de la comida, abusar de la bebida, abusar de las adicciones, del cigarrillo, de las drogas, sustancias psicoactivas. Esos abusos muestran una crisis, que hay una crisis. Y esas adicciones son provocadas por una crisis. Entonces pensamos que el problema es la drogadicción. No, el problema no es la drogadicción. El problema es lo que lo llevó, lo que la llevó a la drogadicción o a la bebida. Factores emocionales, asuntos inconclusos, vacíos que no se han podido llenar. Emocionales, mentales. Asuntos no resueltos de la niñez, de la infancia, de la adolescencia. Esas situaciones nos llevan a recurrir a estas adicciones. ¿Para qué? Para poder llenar ese vacío que ha quedado por años. Entonces, una persona que está con un problema de adicciones, hay que buscar la raíz de ese problema. ¿Qué le llevó a eso? Y empezar a trabajar desde la raíz. Entonces, también otra señal de comportamiento: aislarse socialmente, agotamiento físico, hipersensibilidad, incapacidad para realizar tareas normales, parálisis. En caso de trauma severo, conductas autodestructivas, adicciones, abuso de alcohol y drogas, intentos de suicidio, etcétera, entre otras. Señales de comportamiento como una de las señales que manifiestan que una persona está en una crisis. Pero no menos importante, señales espirituales. Primera, cuestionamiento sobre la presencia, el poder, la justicia y la misericordia de Dios. Cuando una persona cuestiona el poder de Dios, la presencia de Dios, Dios no está conmigo, Dios no me escucha, ¿qué pasa? Esa persona ya está hablando de que está pasando por una crisis. Al reflejar y al mencionar
este tipo de situaciones y de pensamientos. Lucha existencial sobre el significado y el valor del sufrimiento. Sentimiento de indefensión, abandono y alienación. Disminución o pérdida del sentido de la vida. La vida no tiene sentido, la vida no vale nada. Desafíos a la fe y los recursos espirituales y búsqueda de nuevos caminos. Si esta fe no me sirve, pues busco otra cosa. Busco el brujo, el hechicero, busco otra religión. Conciencia de la realidad del mal y la amenaza de la muerte. Necesidad de recuperar sentido de gratitud, esperanza y perdón. En caso de trauma severo, vergüenza y culpa, odio dirigido contra uno mismo, sentimiento de vacío, de condenación, etcétera, entre otros. Cualquiera de los 4 tipos de señales que acabamos de ver, si se desarrollan estas situaciones, la persona se puede decir con mucha seguridad que está en un proceso de crisis y que necesita ayuda. Ahora, secuencia de la crisis. Primero, realidad amenazadora. El organismo mental reacciona como una señal de perturbación generando confusión, conociéndose también como el estado de shock. Cuando llega esa crisis, esa amenaza, la persona queda en shock, en estado de shock. Uy, ¿qué pasó aquí? No lo puedo creer. El estado de shock. Y eso, como hablábamos en la clase, lleva también a otras cosas, a mecanismos de defensa. Una manera de cómo el organismo mental amortigua el impacto, negación inicial y posible pérdida temporal de la memoria causada por el dolor generado. La crisis puede ser el golpe, el estado de shock, porque la amenaza es demasiado fuerte para contenerla. Puede ser tan grande que puede generar pérdida de la memoria, amnesia selectiva. O también puede desembocar en locura, como lo decíamos también en la clase. Puede desembocar en locura. Los mecanismos de defensa son las maneras naturales que el cuerpo tiene y la mente genera para contrarrestar la amenaza. Esas pueden ser unas. Está la negación también. Los bloqueos para negar la realidad son formas naturales que el cuerpo procede para poder defenderse ante la amenaza. Pero cuando la amenaza desborda los límites, se puede llegar o a la pérdida de la memoria o a la locura también. Y después sigue una respuesta de conducta, aquellas reacciones intensas de carácter emocional ante la situación, las cuales se manifiestan con expresiones de descontrol, ideas precarias o autodestructivas por la construcción perceptual hacia los eventos de crisis. Viene la reacción, viene la respuesta, la reacción ante la crisis, el desbordamiento emocional. Eso hace parte de la secuencia de la crisis, pero en la lectura complementaria de la semana 3 aparece otro recuadro sobre la secuencia de la crisis. Véalo ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? La amenaza. Vemos la amenaza, la tragedia. Cuando sucede la tragedia y no se puede solucionar la amenaza, no hay los recursos para contrarrestar la amenaza, sucede la tragedia. Y en la tragedia viene el estado de shock. El estado de shock. Después empiezan las respuestas, un desequilibrio emocional increíble y se toca a fondo. No es malo tocar fondo, para nada. Menos en una crisis. No estoy diciéndole entonces que toque fondo pecando, no. A veces en las crisis sentimos que tocamos fondo.
Bueno, esa es la secuencia de la crisis. Después de ello viene el proceso de recuperación. Hay un equilibrio precario, no se ha recuperado del todo, pero con el tiempo se encuentra restauración del equilibrio anterior, se encuentra la resolución de la crisis y pasada la crisis, el desarrollo y el crecimiento personal del ser humano. Toda crisis, mis queridos amigos, tiene la única finalidad de enseñarnos, de traernos enseñanzas, de traernos crecimiento en todas las áreas de la vida. Igual pasa con la pérdida de un ser querido, que viene a ser también a grandes rasgos también el mismo procedimiento, la misma secuencia. Cuando llega la pérdida, se entra en estado de shock. Después viene la negación, que es es la secuencia del duelo. Viene la negación, viene después la irritabilidad, la rabia, la ira, viene después la depresión profunda, luego sigue la aceptación de la pérdida, después el reajuste de la pérdida, nos reajustamos a la realidad de que la persona ya no está, y por último llega el aprendizaje o la superación. Tiene su base también en esta gráfica, en el proceso de secuencia de la crisis. Algunos tipos de crisis. Primera, crisis individuales, ocasionadas por una baja autoestima, rechazo pre y postnatal, es decir, embarazos no deseados y que la madre dice, yo por qué voy a tener este hijo, yo por qué, eso se transmite emocionalmente al infante, se puede sentir rechazado incluso desde el mismo vientre. También crisis individuales por diferencias raciales, ideológicas, y hoy ni qué hablar de eso. Hoy parece que todos los que piensan diferente son enemigos. Hoy la sociedad colombiana se ve como una sociedad de enemigos solo porque no pienso igual al otro. Tenemos que reaccionar y nosotros no caer en ese juego. Podemos pensar diferente, sin ser enemigos. Claro que sí, se puede. Esos son los tipos de crisis individuales, pero también hay crisis familiares por causa de violencia intrafamiliar, de divorcio. Pero otro tipo de crisis son las crisis sociales, por falta de oportunidades laborales, y yo le agrego, consecuencias de la pandemia, exclusión social, desigualdad económica y social, entre otras. Mis hermanos, somos la tercera sociedad más desigual del mundo, Colombia. La tercera sociedad más desigual, desigualdad social, económica, impuestos a la clase trabajadora, a la clase media, y la mayoría de ellos, de la clase trabajadora del país, van a sus iglesias, vienen a nuestras congregaciones. ¿Cómo los vamos a atender? Nosotros tenemos que tener ojos para ver la realidad del país, la crisis social que vive nuestro país. No ser ciegos ante esa crisis y mucho menos egoístas, como lo hablábamos en la clase. ¿Cómo vamos a predicar de que Jesús es el pan de vida, el pan que sacia las necesidades espirituales, emocionales? ¿Cómo vamos a hablar que Jesús es el pan de vida si llegan personas a la iglesia muriéndose de hambre? Primero atendamos su necesidad física. Miremos alternativas si se les puede buscar un empleo. Y mientras tanto, asistámosles un mercado, una ayuda, que sabemos que no la van a desaprovechar. Y así, con autoridad, sí se les puede hablar de que Jesús es el pan de vida. El pan que sacia la vida espiritual de la persona. De lo contrario, estamos predicando un mensaje vacío, sin demostración. Porque la persona que tiene hambre, que se muere de hambre, que tiene necesidades, a veces no puede escuchar esas palabras de esperanza. Resulta entonces que llega una persona de iglesia con mucha necesidad
y comenta sus necesidades, sus problemas, producto de crisis sociales, económicas, y nosotros como congregación estaremos orando por ti. No, imagínense. Imagínense. ¡Qué egoísmo! Y no estoy diciendo que orar por esa persona sea malo, para nada. Esa persona necesita ayuda. Necesita ayuda. Brindemos la ayuda. Movamos a la iglesia a ayudar. Acción social, ministerios de acción social en nuestras iglesias, que podamos ayudar a otros. Eso es bíblico. Es bíblico ayudar al que tiene necesidad. Y así podemos predicar con toda confianza del pan de vida que sacia el hambre espiritual. Ténganlo en cuenta. La iglesia tiene que marcar diferencia frente a las crisis sociales. Debe ser una iglesia que ayude a superar esas crisis. Ahora bien, 3 reacciones ante la crisis. Primera, utópicamente presentar fortaleza. Hay personas que presentan fortaleza frente a la crisis, y eso está bien. Hay otras personas que presentan bloqueos conscientes, colocan bloqueos, mecanismos de defensa para negar la crisis, para huir de la crisis. Ya los hemos hablado. Dormir excesivamente, escuchar música desmedidamente y a mucho volumen para ensordecer la crisis del momento. Las drogas y el alcohol también son bloqueos conscientes, son mecanismos de defensa para negar la crisis. Y también parálisis mental. ¿Qué es la parálisis mental? Que la crisis es tan abrumadora y la desestabilización es tan grande en la vida que me impide continuar con mis actividades diarias, que me afecta definitivamente mis actividades diarias, que afecta mi diario vivir, que no puedo desempeñarme como de costumbre lo hago. Y en esos casos sí se necesita una ayuda psicológica, se necesita acudir, buscar ayuda. Y no es malo buscar ayuda. Si nos pasa, busquemos ayuda. Nosotros como ministros también necesitamos desahogarnos. Si tenemos que hacerlo, hagámoslo, busquemos ayuda, que eso no es malo. Pero sí nos traerá sanidad a nuestra vida. Ahora bien, modelo integral básico para intervenciones. En primer lugar, recordar la misericordia, la empatía, escuchar y escuchar, la confianza, el respeto como puntos de partida para intervenir, para atender casos. Y algo que se llama el pacto de confidencialidad. ¿Qué es el pacto de confidencialidad? Que si yo estoy contigo en una consejería o en un proceso de acompañamiento o en una asesoría, lo que se cuenta en la asesoría se queda en la asesoría. Y no vaya a ser que usted termine la asesoría y se va para donde su hermano de confianza de la iglesia y le dice: oiga, hermano, esta persona tiene unos problemas y se los voy a contar todos solamente para que oremos por ella. No, imagínense, el chisme santo. Le voy a contar todo, pero no para chismear, sino para que oremos nomás. No, eso no es así. Pacto de confidencialidad. Pacto de confidencialidad. La persona te está confiando sus problemas. Tú tienes que corresponder a esa confianza enmudeciendo. Pacto de silencio. Ahora, también hay que mirar la manera de cómo se establece el contacto. Es decir, de cómo se le llega a la persona, cómo se puede organizar un tiempo para comenzar el acompañamiento. La importancia de dimensionar el problema planteado, hay que mirar las dimensiones del problema. Permitir el desahogo emocional, la catarsis, que pues se pueda vaciar emocionalmente. Es un error en las pérdidas de seres queridos decirle a la gente: no llore. No, pues qué consejo. ¿Qué consejo? No llore, pero ¿cómo no va a llorar si está pasando por un duelo?
Y a nosotros, los varones, sí que nos han dicho, los varones no lloran, los hombres no lloran. Créanme que esa frase dicha desde niños ha ocasionado muchos traumas en los varones que ni los mismos varones somos capaces de reconocer que es así. Si nosotros se nos permitiera como humanos, profundamente humanos, llorar como cualquier ser humano lo hace, no estaríamos tan cargados emocionalmente. Déjeme decirle que llorar es un sentimiento que el Señor le ha regalado a la humanidad para desahogarse, para sacar el dolor del interior. En el llorar se encuentra la sanidad. Las lágrimas que se derraman sanan el alma, sanan emocionalmente a la persona. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, la búsqueda de las posibles soluciones, no a conveniencia del ministro, ausencia total de juicios y condenaciones. Nosotros no estamos ni para juzgar ni para condenar, estamos es para levantar gente, para levantar hijos de Dios, para levantar a los pastores que pasan por crisis, no para juzgar. En el proceso de asesoría tiene que haber una ausencia total de juicios y de condenaciones. Eso no se puede dar, no se puede. Y ahora hay que buscar las alternativas de solución, pero quien decide qué hacer al final es el aconsejado, no usted ni yo. Si nosotros nos involucramos emocionalmente y nos enojamos por la decisión que haya tomado nuestro aconsejado, es mejor que nos retiremos de la consejería y le dejemos el caso a otra persona que sea imparcial de poder acompañar a la persona en sus decisiones sin tomar partido. Porque no es a nuestra conveniencia, no es como nosotros queremos. No podemos tampoco formar dependencias. No, la persona debe ser independiente, autónoma, que evaluemos. Nosotros podemos ayudarles a evaluar las diferentes alternativas de solución. Nosotros sí podemos hacer eso, pero no podemos decidir por la persona. La persona decide al final. Identificación inicial de las acciones concretas. Si ya se definió un punto de partida y una decisión, ahora bien, miremos los pasos que nos pueden ayudar en ese camino, en esa decisión. Y dar el seguimiento encontrado para las estrategias a seguir dentro del plan de acción acordado. Si ya se definieron las estrategias conforme a la decisión tomada, nosotros vamos a dar seguimiento, vamos a acompañar, sin juicio, sin condenación, sin nada de eso. Vamos a acompañar a esa persona. Y por último, la importancia de la consejería pastoral desde la Biblia en momentos de crisis. Quiero colocar solamente este pasaje bíblico. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si nosotros vamos a ejercer funciones de cuidado en psicología pastoral, tenemos que primero tener un cuidado de nosotros mismos. Es decir, tenemos que estar bien espiritual y emocionalmente para guiar a otros. Si no, nuestros traumas se los pasamos a otros también. ¿Cierto? Tenemos que estar bien. Dios tiene que trabajar con nosotros. Si tenemos que buscar ayuda con situaciones emocionales, hagámoslo. Para que de manera sana y no tóxica podamos acompañar a otros o a otras que lo necesiten. Estar en una comprensión empática, entrar para escucharlo todo con ausencia de total juicio y estar con la persona en un ambiente de confianza. Básicamente es eso lo que busca la importancia de la Biblia en tiempos de crisis. Aplicar la Biblia pertinentemente, textos pertinentes, ¿sí o no? Como lo hemos aprendido. Textos que le hablen a la necesidad, a la crisis.
Textos fuera de juicios, de condenaciones y de todo eso. Nosotros no somos quien para juzgar el pecado de otros. No se nos olvide. La Biblia ha sido creada y diseñada e inspirada por Dios para levantar, para edificar, para fortalecer. Debemos de usarla con ese fin. Bueno, mis queridos estudiantes, terminamos nuestro curso de Psicología Pastoral. Qué bendición haberles acompañado en este mes. Me siento muy feliz. Los llevaré en mi corazón. Adelante, apliquemos todas las enseñanzas que hemos aprendido este mes. Porque no estamos trabajando con seres inertes. Estamos trabajando con personas. Y ellas necesitan la mejor atención. No olviden dos cosas. La primera, el trabajo del análisis de los videos. El análisis de los videos de esta semana. En media página usted me va a escribir su apreciación personal y qué le aportan a su ministerio. Son dos videos que hablan de la crisis también del profesor y pastor Ever Palomino, teólogo y psicólogo, excelente. Y la otra semana, hasta el 6 de noviembre, escúcheme bien, hasta el 6 de noviembre tienen plazo para enviar a la plataforma el trabajo final. Cómo acompañar un proceso de crisis en cuanto a la pérdida de un ser querido se refiere, que eso usted lo tiene en su programa analítico. Ahí está el caso que usted va a aplicar todos los conocimientos para acompañar ese caso, la pérdida de un ser querido. Mírelo bien, lea bien el caso que se ha planteado y aplique lo que aprendimos. Y verán que es bien interesante y será muy edificante para cada uno de ustedes. Recuerden, ese trabajo final, máximo una página. Lo suben a la plataforma hasta el 6 de noviembre. Amigos, amigas, pastores, pastoras, los amo mucho. Muchas gracias por todo. Que disfruten esta última semana, este cierre de curso. Están en mi corazón y ojalá este no sea un adiós, sino un hasta luego. Un abrazo virtual para todos ustedes. Dios les bendiga mucho. Hasta pronto.